¿Sabías que existe una Biblia de 1775 que revela verdades ocultas durante siglos? Lo que descubrirás hoy cambiará para siempre tu comprensión del cristianismo. Prepárate para una revelación que pocos conocen. Hermanos y hermanas, durante cientos de décadas hemos sido alimentados con una versión del cristianismo que ha sido cuidadosamente filtrada, editada y manipulada por aquellos que ostentan el poder religioso. Pero existe una Biblia, fechada en 1775, que contiene pasajes y revelaciones que jamás has escuchado en tu iglesia. Esta antigua escritura no es solo un libro más. Es una ventana hacia verdades que han sido deliberadamente ocultadas de la humanidad. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre la fe cristiana fuera apenas la superficie de un océano profundo de sabiduría espiritual. La Biblia de 1775 que examinaremos hoy contiene libros completos que fueron removidos de las versiones modernas. No hablamos de simples diferencias de traducción. Hablamos de textos enteros, de enseñanzas completas de Cristo que desaparecieron misteriosamente de nuestras escrituras actuales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen tantas denominaciones cristianas? ¿Por qué hay tanta confusión sobre doctrinas básicas? La respuesta está en lo que nos han ocultado. Como dice Mateo 10:26, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Si este contenido te está impactando, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más revelaciones como esta. Toca la campanita para no perderte ninguna verdad oculta que compartimos aquí. Los estudiosos han confirmado que esta Biblia de 1775 preserva textos que datan de los primeros siglos del cristianismo, textos que fueron considerados demasiado peligrosos para el dominio religioso establecido. Contiene enseñanzas sobre la naturaleza divina del ser humano que te harán cuestionar todo lo que has creído. Pero aquí viene lo más sorprendente. Esta Biblia habla claramente sobre poderes espirituales que cada creyente posee. Poderes que han sido sistemáticamente negados por la Iglesia institucional. Habla de una conexión directa con lo divino que no requiere intermediarios humanos. Lo que descubrirás en los próximos minutos no es teoría conspiratoria, son hechos documentados, evidencias tangibles de una manipulación religiosa que ha durado siglos. Evidencias que han estado ahí esperando ser reveladas a aquellos que buscan la verdad con corazón sincero. Esta Biblia de 1775 contiene el libro de Enoc completo, un texto que la Iglesia moderna considera apócrifo, pero que era ampliamente aceptado por los primeros cristianos. Enoc, el séptimo desde Adán, quien caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, según Génesis 5:24. Pero ¿qué dice realmente el libro de Enoc que causó tanto temor en las autoridades religiosas? Habla de los vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Conocimientos sobre astronomía, medicina, metalurgia y artes que aceleraron el desarrollo humano de manera extraordinaria. El libro de Enoc describe detalladamente cómo estos seres celestiales se mezclaron con la humanidad, creando una raza híbrida de gigantes. Pero aquí viene lo que realmente perturba a los líderes religiosos. Enoc explica que estos conocimientos no eran malignos en sí mismos, sino que el problema fue la falta de preparación espiritual de la humanidad para recibirlos. Imagina el impacto que tendría esta revelación en las doctrinas actuales. Si los primeros cristianos aceptaban que seres celestiales habían compartido conocimiento divino directamente con la humanidad,
¿Qué necesidad habría de una jerarquía religiosa como intermediaria? La Biblia de 1775 también preserva versiones completas de los Salmos, que contienen 151 salmos en lugar de los 150 que conocemos. Ese salmo adicional, el 151, habla específicamente sobre la batalla de David contra Goliat, pero desde una perspectiva espiritual que revela secretos sobre la verdadera naturaleza del combate entre la luz y la oscuridad. Déjame hacerte una pregunta, que quiero que respondas en los comentarios. ¿Crees que la Iglesia tiene derecho a decidir qué textos sagrados podemos leer y cuáles no? Tu respuesta me interesa mucho. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene es aún más revelador. No te pierdas ni una sola verdad que estamos destapando juntos. Pero continuemos con otra revelación impactante. Esta Biblia antigua contiene la oración de Manasés, un texto que fue completamente eliminado de las Biblias modernas. Manasés fue uno de los reyes más malvados de Judá, pero su oración de arrepentimiento revela principios espirituales sobre el perdón y la transformación que van mucho más allá de lo que nos han enseñado. La oración de Manasés habla de la posibilidad de transformación completa del alma humana, sin importar cuán profundamente haya caído en el pecado. Describe un proceso de regeneración espiritual que no depende de rituales externos, sino de una conexión directa y personal con lo divino. ¿Por qué este texto fue removido? Porque democratiza la salvación, elimina la necesidad de intermediarios y coloca el poder de transformación directamente en las manos del individuo. Como dice Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Esta revelación nos lleva a examinar uno de los aspectos más perturbadores de la Biblia de 1775, los evangelios gnósticos que aparecen en sus páginas. Estos textos presentan enseñanzas de Jesús que nunca escuchaste en ningún púlpito, enseñanzas que revelan la verdadera naturaleza divina del ser humano. El Evangelio de Tomás, preservado íntegramente en esta antigua Biblia, contiene 114 dichos de Jesús que fueron deliberadamente excluidos del canon oficial. ¿Por qué? Porque revelan que el reino de los cielos no es un lugar físico al que vamos después de la muerte, sino un estado de conciencia que podemos alcanzar aquí y ahora. Jesús dice en el dicho 3 del Evangelio de Tomás, si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Estas palabras transforman completamente nuestra comprensión del cristianismo. No necesitamos esperar a morir para experimentar lo divino. No necesitamos intermediarios religiosos para acceder a la presencia de Dios. El poder está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertado. El Evangelio de Felipe, otro texto preservado en la Biblia de 1775, revela secretos sobre la naturaleza del matrimonio sagrado entre lo masculino y lo femenino, tanto a nivel físico como espiritual. Habla de la unión mística que trasciende la comprensión carnal y alcanza dimensiones divinas. Pero aquí viene lo que realmente atemoriza a las autoridades religiosas. Estos evangelios enseñan que cada persona tiene acceso directo a la gnosis, al conocimiento divino, sin necesidad de instituciones que medien esa relación. Permíteme hacerte una pregunta crucial que me gustaría que reflexiones y compartas en los comentarios. ¿Qué sientes al saber que existen enseñanzas de Jesús que han sido ocultadas durante siglos?
¿Crees que tenemos derecho a conocer todas sus palabras? La Biblia de 1775 también contiene el Evangelio de María Magdalena, donde ella aparece no como una prostituta arrepentida, sino como la discípula más cercana a Jesús y receptora de enseñanzas especiales que ni siquiera los otros apóstoles recibieron. Este evangelio revela que María Magdalena tenía visiones directas del Cristo resucitado y que Él le confió secretos sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Cuando ella comparte estas revelaciones con los otros discípulos, Pedro se muestra celoso y cuestiona si Jesús realmente habló con una mujer sobre cosas que a ellos no les reveló. La respuesta de Leví es esclarecedora. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Esta declaración revoluciona nuestra comprensión del papel de la mujer en el cristianismo primitivo. Estos textos revelan que las mujeres tenían roles de liderazgo espiritual que fueron sistemáticamente borrados de la historia oficial del cristianismo. Como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los que vamos a descubrir ahora sobre la Biblia de 1775 te dejará sin aliento. Esta antigua escritura contiene versiones completas de libros que han sido mutilados en las Biblias modernas, revelando verdades sobre la naturaleza divina del ser humano que han sido deliberadamente suprimidas. El libro de los Jubileos, preservado íntegramente en esta Biblia, narra la historia de la creación desde una perspectiva completamente diferente. Revela que Adán y Eva no fueron los únicos seres humanos creados, sino que existían otras razas humanas en diferentes regiones de la tierra, cada una con propósitos espirituales específicos. Este libro explica que la caída de Adán y Eva no fue un pecado que condenó a toda la humanidad, sino un proceso necesario de descenso a la materia para experimentar la dualidad y desarrollar la conciencia. La expulsión del Edén no fue un castigo, sino una graduación hacia una experiencia más completa de la existencia. ¿Comprendes la magnitud de esta revelación? Si la caída fue parte del plan divino para el desarrollo de la conciencia humana, entonces toda la doctrina del pecado original y la necesidad de salvación externa se desmorona. Cada ser humano lleva dentro de sí la semilla de la divinidad, esperando ser despertada. La Biblia de 1775 también contiene el testamento de los 12 patriarcas, donde cada hijo de Jacob revela secretos espirituales que fueron transmitidos oralmente durante generaciones. Estos testamentos hablan de poderes espirituales específicos que cada tribu de Israel poseía y que representan diferentes aspectos de la conciencia divina. El testamento de Leví revela conocimientos sobre la estructura de los cielos y los diferentes niveles de realidad espiritual. Describe 7 cielos, cada uno con sus propias leyes y habitantes celestiales. Pero lo más impactante es que enseña que el ser humano puede ascender a través de estos niveles durante la vida física, no solo después de la muerte. Déjame preguntarte algo que quiero que reflexiones profundamente y compartas en los comentarios. Si descubrieras que tienes poderes espirituales dormidos dentro de ti, ¿estarías dispuesto a despertarlos, aunque eso signifique cuestionar todo lo que te han enseñado? El testamento de José contiene enseñanzas sobre el perdón y la transformación del sufrimiento en sabiduría que van mucho más allá de la comprensión superficial que tenemos sobre su historia. José no solo perdonó a sus hermanos, él
Comprendió que su sufrimiento era necesario para desarrollar una conciencia superior que le permitiría salvar a su pueblo. Estas enseñanzas revelan que el sufrimiento no es un castigo divino, sino una oportunidad para el crecimiento espiritual acelerado. Cada prueba que enfrentamos es una invitación a trascender nuestras limitaciones y despertar aspectos más profundos de nuestra naturaleza divina. La Biblia de 1775 nos muestra que los patriarcas no eran simples mortales favorecidos por Dios, sino seres que habían desarrollado estados de conciencia superiores. Ellos habían aprendido a comunicarse directamente con las fuerzas celestiales y a manifestar la voluntad divina a través de sus acciones en el mundo físico. Como dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas no son recompensas futuras, sino realidades espirituales disponibles ahora para quienes tienen ojos para ver. Ahora llegamos a uno de los descubrimientos más impactantes de la Biblia de 1775. Las cartas de Pablo que fueron censuradas y editadas en las versiones modernas. Estas cartas originales revelan enseñanzas esotéricas que Pablo compartía solo con sus discípulos más avanzados, conocimientos que transforman completamente nuestra comprensión del cristianismo primitivo. En la versión completa de la primera carta a los Corintios, Pablo describe detalladamente los misterios que menciona brevemente en las Biblias actuales. Habla de técnicas específicas de meditación, de cómo acceder a estados alterados de conciencia para recibir revelaciones directas, y de prácticas espirituales que desarrollan lo que él llama los dones del Espíritu. Pablo explica que, cuando habla de hablar en lenguas, no se refiere solo al fenómeno del glosolalia, sino a la capacidad de comunicarse directamente con las inteligencias celestiales en sus propios idiomas. Describe esto como un estado de conciencia expandida, donde la mente humana se fusiona temporalmente con la mente divina. La carta censurada a los Efesios contiene un pasaje extraordinario donde Pablo revela que Cristo no vino solo a salvar a la humanidad, sino a despertar en cada persona la conciencia de su propia naturaleza crística. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es una metáfora, sino una realidad literal que cada creyente puede experimentar. Pablo enseña que el verdadero bautismo no es un ritual externo con agua, sino una transformación interna donde la conciencia mortal muere y nace la conciencia crística. Este proceso puede ocurrir múltiples veces en la vida de una persona, cada vez llevándola a niveles más profundos de realización espiritual. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esta revelación? Si cada persona puede experimentar la conciencia crística directamente, ¿qué necesidad hay de una iglesia institucional que controle el acceso a lo divino? Esta es precisamente la razón por la cual estos textos fueron censurados. Permíteme hacerte una pregunta que me interesa mucho, que compartas en los comentarios. ¿Has experimentado alguna vez momentos de conciencia expandida donde sentiste una conexión directa con lo divino? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? La Biblia de 1775 también preserva fragmentos de las enseñanzas secretas que Pablo transmitía a través de lo que él llamaba la tradición oral. Estas enseñanzas incluyen técnicas de visualización creativa, métodos para interpretar los sueños como mensajes divinos y prácticas de sanación espiritual que van mucho más allá de la simple oración. Una de las revelaciones más asombrosas es que Pablo enseñaba sobre la reencarnación como parte del proceso de perfeccionamiento del alma. En sus cartas censuradas,
Explica que algunas almas necesitan múltiples encarnaciones para completar su desarrollo espiritual, y que esto no contradice la doctrina de la salvación, sino que la complementa. Pablo describe cómo él mismo recordaba vidas anteriores y cómo este conocimiento le ayudaba a comprender su misión actual. Explica que su persecución inicial de los cristianos no era solo ignorancia, sino parte de un proceso kármico que debía experimentar para desarrollar una compasión más profunda. Estas enseñanzas revelan que el cristianismo primitivo era mucho más místico y esotérico de lo que nos han hecho creer. Los primeros cristianos practicaban técnicas avanzadas de desarrollo espiritual que fueron sistemáticamente eliminadas cuando el cristianismo se convirtió en religión del Estado romano, como dice 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está describiendo una experiencia de proyección astral o viaje extracorporal, técnicas que eran comunes entre los cristianos místicos de los primeros siglos. La Biblia de 1775 nos revela ahora uno de los secretos más profundos y perturbadores: las verdaderas enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza de la realidad, que fueron completamente eliminadas de las escrituras modernas. Estas enseñanzas explican por qué el mundo parece estar sumido en tanto sufrimiento y confusión. En los fragmentos preservados del Evangelio secreto de Marcos, Jesús explica a sus discípulos más cercanos que la realidad física que percibimos es solo una sombra de la verdadera realidad espiritual. Usa la metáfora de la caverna de Platón, explicando que la mayoría de la humanidad vive encadenada, viendo solo las sombras proyectadas en la pared, creyendo que esas sombras son la realidad completa. Jesús enseña que lo que llamamos mundo es en realidad un sistema de control diseñado para mantener a las almas atrapadas en ciclos de ignorancia espiritual. No habla del mundo como creación divina perfecta, sino como una matriz de ilusiones que debe ser trascendida para alcanzar la verdadera libertad espiritual. Estas enseñanzas explican por qué Jesús dice en Juan 18:36, «Mi reino no es de este mundo». Él no se refiere solo a un reino futuro, sino a una dimensión de conciencia completamente diferente que existe aquí y ahora, pero que requiere un despertar espiritual para ser percibida. El Evangelio secreto revela que Jesús enseñaba técnicas específicas para salir de la matriz de ilusiones mundanas. Estas técnicas incluían ayunos prolongados, meditaciones profundas y lo que él llamaba la muerte mística, donde el discípulo experimentaba conscientemente la separación del alma del cuerpo físico. Durante estas experiencias extracorporales, los discípulos podían percibir directamente la naturaleza ilusoria del mundo material y experimentar las dimensiones superiores de la realidad. Jesús mismo había dominado estas técnicas y podía moverse libremente entre diferentes niveles de existencia. Ahora, déjame hacerte una pregunta que realmente me interesa que reflexiones y compartas en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que este mundo físico no es toda la realidad que existe? ¿Has tenido la sensación de que hay algo más profundo esperando ser descubierto? La Biblia de 1775 también preserva las enseñanzas de Jesús sobre lo que él llamaba los arcontes, entidades espirituales que ejercen influencia sobre los sistemas de poder mundanos. Estos arcontes no son demonios en el sentido tradicional, sino inteligencias que se alimentan de la energía emocional humana, especialmente del miedo, la ira y la desesperanza. Jesús explicaba que muchas de las instituciones religiosas, políticas y económicas del mundo están influenciadas por estas entidades, cuyo propósito es mantener a la humanidad
en estados de conciencia bajos para continuar alimentándose de su energía vital. Esta es la razón por la cual él dijo: no resistáis al que es malo, porque la resistencia emocional intensa es exactamente lo que estas entidades buscan generar. En lugar de resistencia, Jesús enseñaba la técnica de la neutralidad consciente, donde el discípulo aprende a observar las situaciones mundanas sin involucrarse emocionalmente, manteniendo su energía vital para propósitos espirituales superiores. Estas enseñanzas revelan por qué Jesús insistía tanto en no juzgar y en amar a los enemigos. No era solo moralidad superior, sino una técnica práctica para evitar ser drenado energéticamente por las fuerzas que buscan mantener a la humanidad en estados de conciencia limitados. La revelación más impactante es que Jesús enseñaba que cada persona tiene el poder de liberarse completamente de esta matriz de control a través del despertar de lo que él llamaba el Cristo interno. Como dice Lucas 17:21, el reino de Dios está entre vosotros, refiriéndose a este estado de conciencia liberada que trasciende todas las ilusiones mundanas. Lo que vamos a descubrir ahora en la Biblia de 1775 cambiará para siempre tu comprensión sobre los milagros de Jesús. Los textos completos revelan que lo que llamamos milagros no eran violaciones de las leyes naturales, sino aplicaciones de leyes espirituales superiores que cualquier ser humano puede aprender a utilizar. El Evangelio completo de Juan, preservado en esta antigua Biblia, contiene las explicaciones detalladas que Jesús daba a sus discípulos después de cada milagro. Estas explicaciones revelan las técnicas exactas y los principios espirituales que utilizaba, demostrando que estas habilidades no eran exclusivas de él, sino parte del potencial divino de toda la humanidad. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no creó materia de la nada. Él utilizó lo que las enseñanzas secretas llaman la proyección de la conciencia en la matriz energética de la realidad. Jesús explicaba que toda materia es energía condensada y que una conciencia suficientemente entrenada puede manipular esta energía para manifestar cambios en el mundo físico. La técnica específica involucraba entrar en un estado de meditación profunda, conectarse con lo que él llamaba el campo divino de posibilidades infinitas y luego proyectar la intención clara de multiplicación mientras mantenía una fe absoluta en el resultado. La clave estaba en la ausencia total de dudas durante el proceso. Las curaciones de Jesús seguían principios similares. Él enseñaba que toda enfermedad tiene su origen en bloqueos energéticos causados por emociones negativas, creencias limitantes o traumas espirituales no resueltos. Su método de sanación involucraba identificar estos bloqueos y disolverlos a través de la transmisión directa de energía divina. Pero aquí viene la revelación más impactante. Jesús insistía en que sus discípulos podían y debían desarrollar estas mismas habilidades. En Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Estas no eran palabras simbólicas, sino instrucciones literales. Déjame preguntarte algo que quiero que reflexiones profundamente y compartas en los comentarios. ¿Crees que los seres humanos actuales tenemos el mismo potencial espiritual que tenían los discípulos de Jesús? ¿O piensas que esas habilidades se perdieron para siempre? La Biblia de 1775 preserva las enseñanzas completas sobre lo que Jesús llamaba la resurrección de los muertos. Este proceso no se refería solo a revivir cuerpos físicos, sino principalmente a despertar a las personas que estaban muertas
espiritualmente, atrapadas en estados de conciencia limitados. Jesús explicaba que la mayoría de la humanidad vive en un estado de muerte espiritual, funcionando solo con una fracción mínima de su potencial divino. La verdadera resurrección consiste en despertar completamente este potencial dormido, lo que él llamaba nacer de nuevo, pero no como una experiencia única, sino como un proceso continuo de expansión de conciencia. Las técnicas de resurrección espiritual incluían prácticas de respiración específicas, visualizaciones creativas y lo que Jesús llamaba la comunión directa con el Padre. Esta comunión no era oración en el sentido tradicional, sino un estado de fusión temporal de la conciencia individual con la conciencia universal. Los textos revelan que Jesús enseñaba estas técnicas gradualmente, comenzando con ejercicios simples de concentración y avanzando hacia experiencias místicas profundas. Él enfatizaba que el desarrollo espiritual requiere disciplina constante y práctica dedicada, pero que los resultados son accesibles para cualquier persona sinceramente comprometida. La revelación más extraordinaria es que Jesús prometía que en el futuro la humanidad recordaría estas enseñanzas y muchos desarrollarían estas habilidades naturalmente. Como dice Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora llegamos a uno de los descubrimientos más inquietantes de la Biblia de 1775, los verdaderos eventos de la crucifixión y resurrección de Jesús. Lo que esta antigua escritura revela contradice completamente la narrativa que conocemos y expone una conspiración que ha durado 2 milenios. Los textos completos incluyen testimonios de testigos presenciales que fueron censurados de las versiones oficiales. Estos testimonios revelan que Jesús no murió en la cruz. El Evangelio secreto de José de Arimatea, preservado íntegramente en esta Biblia, describe cómo utilizaron técnicas avanzadas de suspensión animada para simular la muerte. José de Arimatea no era simplemente un seguidor rico de Jesús. Era un iniciado en los misterios egipcios y conocía técnicas de preservación de la vida que habían sido transmitidas secretamente durante siglos. Estas técnicas permitían inducir un estado de muerte aparente que podía mantenerse durante días mientras el cuerpo se preservaba completamente. El plan había sido cuidadosamente orquestado. Jesús sabía desde el principio que su misión incluía demostrar la victoria sobre la muerte, pero no a través de un milagro sobrenatural, sino mediante la aplicación de conocimientos esotéricos profundos que revelaban la verdadera naturaleza del alma humana. La crucifixión se llevó a cabo en viernes, pero los textos revelan que Jesús había comenzado el proceso de separación consciente del alma del cuerpo varios días antes. Esta es una técnica que los maestros egipcios dominaban, permitiendo que la conciencia se mantuviera activa mientras el cuerpo físico entraba en suspensión profunda. El momento crítico llegó cuando Jesús bebió lo que los evangelios oficiales describen como vinagre. En realidad, según el testimonio de José de Arimatea, era una poción especial preparada con hierbas específicas que aceleraba el proceso de suspensión animada, haciendo que el corazón redujera sus latidos hasta niveles casi imperceptibles. ¿Puedes imaginar las implicaciones de esta revelación? Si Jesús utilizó conocimientos científicos avanzados para demostrar la inmortalidad del alma, ¿qué dice esto sobre nuestra comprensión de la vida, la muerte y las posibilidades del potencial humano? Permíteme hacerte una pregunta que me interesa mucho que compartas en los comentarios. ¿Crees que utilizar conocimientos científicos avanzados para demostrar verdades espirituales reduce o aumenta el poder del mensaje de Jesús?
¿Por qué? Los 3 días en la tumba fueron cruciales. Durante este periodo, según los textos secretos, la conciencia de Jesús viajó a través de diferentes dimensiones espirituales, obteniendo conocimientos directos sobre la naturaleza de la existencia post-mortem y estableciendo conexiones con entidades de luz que le ayudarían en su misión futura. Cuando José de Arimatea y Nicodemo regresaron a la tumba, aplicaron las técnicas de reanimación que habían aprendido. El proceso involucraba aceites esenciales específicos, vibraciones sonoras particulares y la aplicación de energía pránica dirigida para reactivar gradualmente las funciones corporales. La resurrección no fue un evento único, sino un proceso que tomó varios días de recuperación cuidadosa. Los textos describen cómo Jesús necesitó tiempo para readaptarse completamente a la experiencia física después de su viaje extracorporal prolongado. Esta revelación no disminuye la grandeza de Jesús, sino que la amplifica. Demuestra que Él era un maestro que dominaba tanto las leyes espirituales como las físicas, y que su misión era enseñar a la humanidad que los límites que creemos tener son ilusiones que pueden ser trascendidas con conocimiento y práctica adecuados. Como dice 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesús no destruyó la muerte a través de un milagro único, sino demostrando que la muerte misma es una ilusión cuando se comprende la verdadera naturaleza inmortal del alma humana. Lo que la Biblia de 1775 revela sobre los años posteriores a la resurrección de Jesús destruirá completamente lo que creías saber sobre el cristianismo primitivo. Los textos preservados documentan que Jesús vivió muchos años más después de su resurrección, enseñando secretamente a grupos selectos de discípulos las verdades más profundas que no había podido revelar públicamente. Los hechos secretos de los apóstoles, completamente censurados de las Biblias modernas, narran cómo Jesús estableció escuelas místicas en diferentes regiones del mundo mediterráneo. Estas escuelas funcionaban en secreto, transmitiendo conocimientos esotéricos que combinaban sabiduría hebrea, egipcia, griega y oriental. El documento más impactante es el Testamento Final de Jesús, dictado por él mismo a Juan el Evangelista durante sus últimos años de vida. En este testamento, Jesús revela que su misión pública había sido solo la primera fase de un plan mucho más amplio para transformar la conciencia humana. Jesús explica que había venido no solo para enseñar, sino para anclar en el planeta Tierra una nueva frecuencia de conciencia que facilitaría el despertar espiritual masivo de la humanidad en el futuro. Su sacrificio en la cruz había sido un ritual específico para establecer esta conexión energética entre los planos celestiales y terrestres. Las enseñanzas post-resurrección de Jesús se centraban en lo que él llamaba el gran trabajo. La transformación gradual de la humanidad, desde una especie dominada por el ego hacia una especie consciente de su naturaleza divina. Este proceso tomaría siglos, pero él había plantado las semillas que germinarían cuando la humanidad estuviera lista. Los textos revelan que Jesús viajó extensamente después de su resurrección, llegando hasta la India y el Tíbet, donde intercambió conocimientos con maestros budistas y hinduistas. Estos intercambios enriquecieron tanto el cristianismo primitivo como las tradiciones orientales, creando una síntesis espiritual que fue posteriormente suprimida por las autoridades religiosas.
Ahora permíteme hacerte una pregunta crucial que me gustaría que reflexiones y compartas en los comentarios. ¿Cómo te sientes al saber que Jesús pudo haber vivido muchos años más después de la resurrección, enseñando secretamente verdades que nunca llegaron hasta nosotros? Uno de los aspectos más fascinantes de estos textos es la descripción de las iniciaciones crísticas que Jesús realizaba con sus discípulos más avanzados. Estas iniciaciones involucraban experiencias directas de muerte y renacimiento espiritual, donde el iniciado experimentaba la disolución temporal del ego y el despertar de la conciencia crística. Durante estas iniciaciones, que podían durar varios días, el discípulo experimentaba visiones de vidas pasadas, comunicación directa con entidades de luz y la activación de lo que Jesús llamaba los 7 sellos de la conciencia, cada uno correspondiente a diferentes niveles de desarrollo espiritual. Los textos describen cómo María Magdalena se convirtió en la primera iniciada crística después del propio Jesús, desarrollando habilidades de sanación, clarividencia y comunicación telepática que utilizaba para guiar a otros discípulos en sus procesos de despertar. Estas iniciaciones no eran ceremonias simbólicas, sino transformaciones reales de la estructura energética del ser humano. Los iniciados desarrollaban lo que los textos llaman el cuerpo de luz, una versión elevada del cuerpo físico que podía funcionar tanto en dimensiones materiales como espirituales. La revelación más extraordinaria es que Jesús estableció una línea de sucesión de estos iniciados que continuaría transmitiendo estas enseñanzas secretas a través de los siglos. Esta línea incluía no solo a los apóstoles conocidos, sino también a mujeres y a personas de diferentes culturas que habían demostrado la capacidad de recibir y transmitir la conciencia crística. Como dice Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Los textos revelan que estas muchas cosas fueron finalmente enseñadas durante los años posteriores a la resurrección, pero han permanecido ocultas hasta ahora. Llegamos ahora a la revelación final y más perturbadora de la Biblia de 1775. La profecía completa sobre el futuro de la humanidad que Jesús compartió solo con sus discípulos más cercanos. Esta profecía explica exactamente por qué estas enseñanzas fueron ocultadas y cuándo volverían a emerger. El Apocalipsis secreto de Juan, preservado en esta antigua Biblia, contiene visiones que van mucho más allá del Apocalipsis que conocemos. Jesús revela que la humanidad pasaría por 3 grandes eras de conciencia: la era de la ignorancia, la era del despertar y la era de la realización crística. Durante la era de la ignorancia, que comenzaría poco después de su partida física, las verdaderas enseñanzas serían sistemáticamente suprimidas por instituciones religiosas que buscarían controlar a las masas a través del miedo y la dependencia espiritual. Esta era duraría aproximadamente 2000 años. Jesús profetizó que durante este periodo sus enseñanzas serían distorsionadas hasta volverse irreconocibles. El mensaje de liberación espiritual se convertiría en doctrina de sometimiento. Las técnicas de desarrollo de la conciencia serían reemplazadas por rituales vacíos. La conexión directa con lo divino sería prohibida en favor de intermediarios religiosos. Pero la profecía también contenía esperanza. Jesús vio que llegaría un tiempo cuando la humanidad comenzaría a despertar masivamente de esta ignorancia impuesta. Este despertar coincidiría con avances tecnológicos que permitirían la difusión rápida de información, haciendo imposible mantener los secretos ocultos. La era del despertar, según la profecía,
comenzaría cuando los antiguos textos comenzaran a ser descubiertos y cuando las personas empezaran a cuestionar masivamente las instituciones religiosas establecidas. Durante esta era, muchos recordarían sus verdaderas capacidades espirituales y comenzarían a desarrollarlas. Déjame hacerte una pregunta que me interesa profundamente que reflexiones y compartas en los comentarios. ¿Crees que estamos viviendo actualmente en esta era del despertar que Jesús profetizó? ¿Qué señales ves a tu alrededor que lo confirmen? La profecía describe señales específicas del inicio de esta era, el descubrimiento de textos antiguos que contradirían las enseñanzas oficiales, el surgimiento de maestros espirituales independientes que enseñarían las técnicas originales, y una explosión de interés en temas espirituales y místicos entre las nuevas generaciones. Jesús profetizó que durante la era del despertar, las personas comenzarían a experimentar espontáneamente fenómenos que la religión institucional había declarado imposibles: visiones, comunicación telepática, experiencias extracorporales y capacidades de sanación. Estos fenómenos serían inicialmente rechazados por las autoridades, pero se volverían tan comunes que no podrían ser negados. La tercera era, la era de la realización crística, llegaría cuando un número suficiente de seres humanos hubiera desarrollado la conciencia crística. En esta era, la humanidad trascendería las limitaciones físicas que creía tener y desarrollaría civilizaciones basadas en principios espirituales en lugar de materiales. La profecía revela que cada persona que despierta a su verdadera naturaleza divina contribuye al despertar colectivo de la humanidad. No es necesario esperar a que todos despierten. Cuando un número crítico de personas alcance la conciencia crística, esto catalizará el despertar de toda la especie. Jesús vio que las enseñanzas ocultas en textos como la Biblia de 1775 comenzarían a emerger precisamente cuando la humanidad estuviera lista para recibirlas. El hecho de que estés escuchando estas revelaciones ahora no es casualidad, sino parte del plan divino para el despertar de la conciencia planetaria. La profecía concluye con una promesa extraordinaria. Aquellos que abracen estas enseñanzas y las pongan en práctica no solo transformarán sus propias vidas, sino que se convertirán en catalizadores para el despertar de otros. Como dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través de las revelaciones de la Biblia de 1775. Lo que hemos descubierto juntos no son simples curiosidades históricas, sino verdades transformadoras que tienen el poder de cambiar completamente nuestra comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro verdadero propósito en esta existencia. Hemos visto cómo textos completos fueron deliberadamente removidos de nuestras Biblias modernas. Hemos descubierto enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza divina del ser humano que han sido ocultadas durante siglos. Hemos explorado técnicas espirituales que los primeros cristianos practicaban y que demuestran que cada uno de nosotros posee capacidades extraordinarias esperando ser despertadas. La Biblia de 1775 nos ha revelado que el cristianismo original era una escuela de misterios, un sistema completo de desarrollo espiritual que tenía como objetivo despertar la conciencia crística en cada practicante. No era una religión de sumisión y dependencia, sino una ciencia espiritual de liberación y empoderamiento divino. Hemos descubierto que Jesús no vino a crear una nueva religión institucional, sino a recordar a la humanidad su verdadera naturaleza divina.
Sus enseñanzas secretas revelan que cada persona tiene acceso directo a la fuente de toda sabiduría y poder, sin necesidad de intermediarios que controlen esta conexión sagrada. Las revelaciones sobre los años posteriores a la resurrección nos muestran que la misión de Jesús fue mucho más amplia de lo que creíamos. Él estableció una red de escuelas místicas que preservaron estas enseñanzas durante siglos, esperando el momento adecuado para que emergieran nuevamente. Y ese momento es ahora. La profecía final nos revela que estamos viviendo en la era del despertar, cuando estas verdades ocultas comenzarían a ser reveladas masivamente. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, que hayas escuchado estas revelaciones. Tú eres parte de la generación destinada a redescubrir y aplicar estos conocimientos sagrados, pero el conocimiento sin aplicación es estéril. Lo que has aprendido hoy debe ser puesto en práctica. Comienza por reconocer tu propia naturaleza divina. Desarrolla una relación directa y personal con lo sagrado, sin depender de interpretaciones externas. Practica la meditación, la contemplación en profunda y mantente abierto a las experiencias místicas que comenzarán a manifestarse en tu vida. Recuerda que cada persona que despierta contribuye al despertar colectivo de la humanidad. Al transformar tu propia conciencia, te conviertes en un faro de luz que guía a otros hacia su propio despertar. Este es el verdadero significado de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La Biblia de 1775 no solo nos ha revelado el pasado oculto del cristianismo, sino que nos ha mostrado el futuro glorioso que nos espera cuando abramos completamente nuestro potencial divino. Somos seres de luz temporalmente encarnados en forma humana, con capacidades ilimitadas esperando ser desarrolladas. Si este contenido ha tocado tu corazón y expandido tu conciencia, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna revelación futura. Comparte este video con aquellos que sepas que están listos para estas verdades. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es hora de reclamar ese poder, ese amor y esa sabiduría que son tu herencia divina. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario de descubrimiento. Continúa explorando, continúa cuestionando y sobre todo, continúa despertando. El próximo video que aparecerá en tu pantalla te llevará aún más profundo en estos misterios sagrados. Hasta la próxima revelación.